Bueno, se divirtieron un poquito, ¿verdad? Vamos entonces a orar. Bueno, ya oramos. Vamos a darle pase por acá a mi hermano Darwin J, que trae algo también preparado en esta tarde para cada uno de nosotros. Buenas tardes a todos. Dios les bendiga. Amén. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí. No sé, ese amén como que se escuchó muy... Sí. Es un servicio de jóvenes, ¿verdad? Amén. ¡Dios les bendiga! Amén. Sí. Bien. Cuando escuché el domingo, tenía un especial. Yo lo primero que le dije al Señor, Dios mío, ¿qué hago? Eso fue lo único que pensé en todo el día, en toda la semana, perdón. ¿Qué hago? Y lo más curioso es que el Señor, eso fue ayer, Él me dio una palabra. Iba yo de camino al trabajo. Yo iba pensando, Señor, Dios mío, ¿qué hago? Ya viene el sábado, mañana, no tengo nada preparado. Y el Señor me revela una palabra. Y es ánimo, aliento. Y bueno, transcurrió el día, llego a mi casa, me siento a leer la Biblia y me pasa algo curioso. Me voy al libro de los Hechos, ya le voy a buscar la cita. Está en Hechos 28:15. Dice así de la siguiente manera: de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos ante el foro de Apio y a las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿Saben? A mí me impactó, estaba leyendo el libro de los Hechos y me impactó la historia de Pablo. Lo que pasó, las cosas que él aconteció, fue encarcelado, fue perseguido, y no solamente conforme con eso, agregando otra característica al paquete, vamos a decirlo así, fue, ¿cómo decirlo? Fue náufrago. Pablo fue náufrago junto con otras personas allí. Y me puse como en el lugar de Pablo. ¿Saben? Pasar por todas esas tribulaciones no fue fácil. Para él no habría sido fácil. E incluso hasta casi le llegó a morder una serpiente, pero Pablo tenía tanta gracia de Dios, o Dios estaba con él, que no le hizo nada. Muchos creyeron que, wow, este es un Dios entre los humanos, dijeron los náufragos, los mismos habitantes de la isla. La isla se llamaba Malta. Y Pablo, tal vez en el barco, iba llegando al muelle, qué sé yo, no sé, parafraseándolo así. Y entonces tal vez su espíritu se había contristado, estaba triste por dentro. Y él, al ver a la gente que lo recibía, volvió a cobrar fuerzas. Y tal vez ahí él entendió que el trabajo de la obra del Señor no es en vano, nunca es en vano. Podemos cansarnos, podemos fatigarnos, pero Dios siempre nos va a dar una razón, un motivo para seguir adelante. Él siempre nos va a decir: ten ánimo, cobra fuerza, no temas ni desmayes. Ya para cerrar, voy a dar un pequeño testimonio. Para los que no saben, yo hace 3 años me gradué como licenciado en administración aquí en la Universidad de Menegrán. Una noche antes de ir al ensayo, allá en Maracaibo, necesitaba el dinero. Y ya eran que las 10:30, 11:15, y yo digo, bueno, no voy. Estaba sentado en mi computadora, escuchando música, y yo vengo y me pongo de cabeza. Y bueno, si no es tu voluntad, Señor, no voy. ¿Qué más? No voy. Hasta que de repente llega una llamada, llaman a mi mamá, le dicen: hijo, vaya y busque el dinero en casa de mi pastor. Mi mamá se congrega en otra congregación, valga la redundancia. Yo voy emocionado, voy hasta la chamarrita. Dice la pastora: toma, aquí tiene el dinero. Wow. Y yo, wow, estaba emocionado.
Y ahí el Señor me reveló una cosa, que cuando Él tiene propósito con uno, es sin importar nada, es sin importar la adversidad, sin importar por la tormenta que uno esté pasando, Él siempre tiene la solución. No podemos hacerlo por nuestra propia fuerza, pero Él dice, ya te cansaste, bueno, ahora es mi turno de actuar en tu vida. Y ahí es cuando Él hace lo imposible posible. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén. Entonces, sin más preámbulos, dejo por aquí a Saúl, que tiene la palabra en esta tarde. Y mientras él pasa, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor por su vida y por la vida de cada uno de los jóvenes que están en este lugar. Amén. Buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Hoy parece que Jotica y yo vinimos en un mismo espíritu y con un mismo ánimo, porque aparte de que casi que nos vestimos igual, vamos a hablar de una palabra que tiene mucho que ver con lo que es el ánimo. Y bueno, como les decía, la predicación del día de hoy se llama así el CR7. Es muy extraño que yo vaya a hablar de este personaje que muchas personas no sepan quién es. Yo creo que no tengo que decir quién es. Todos sabemos que es un futbolista profesional, o sea, me atrevo a decir uno de los mejores de la historia, o el mejor de la historia, o el mejor y en estos tiempos quizás el mejor del mundo. Detrás de cada persona exitosa existe una gran historia, y hoy hablaremos de una leyenda del fútbol. Para él los récords solo existen para romperse. Hablamos de Cristiano Ronaldo. Hoy lo vemos como un triunfador, dentro y fuera de la cancha, pero el trasfondo del portugués es muy diferente al que podrías imaginar. Porque la vida es un lugar muy duro e incluso cruel. Y esta es la historia que lo llevó a convertirse en una leyenda y a forjar una personalidad. Porque mucho antes de que los autos de lujo y las grandes casas existieran, había solo un chico de orígenes humildes que vivía en una pequeña isla en Portugal, con muchos sueños e ilusiones de demostrar su gran talento en la cancha. Te presento la historia de la leyenda merengue, del máximo goleador de la Champions League. Esta es la historia de Cristiano Ronaldo. Esta historia única comienza el 5 de febrero de 1985 en una isla de Madeira, Portugal, en el barrio de Funchal. María Dolores dos Santos y José Diniz Aveiro tendrían un hijo, su nombre Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Te preguntarás, ¿por qué lo bautizaron con ese nombre? ¿De dónde proviene? Bueno, fue en homenaje al político y actor estadounidense Ronald Reagan. En su casa vivía con sus padres y sus 3 hermanos, conformados por un hombre y 2 mujeres, una familia unida pero con serios problemas económicos. La vida era difícil en estas épocas. Su padre era un aficionado al fútbol, se desempeñaba como jardinero municipal y utilero en un equipo llamado Andorinha. Él inculcaría a Cristiano el amor al fútbol. No paraba de animarlo para ir a jugar con el equipo filial. Esto lo hacía sentir muy orgulloso. El primer día que llegó era un nuevo mundo para Cristiano. No entendía por la cantidad de reglas que se manejan en el fútbol, pero ese día nació un amor y muchas ganas de ganar. Cuando las cosas se hacen bien, en algún momento te llega la recompensa, y un ojeador del Sporting Club de nombre Aurelio Pereira quedaría encantado al verlo jugar. Le llamó la atención la energía de su fútbol, su habilidad natural, confianza y fuerza en cada cosa que hacía. Acababa de descubrir el diamante en bruto y comenzó una misión de convencer a los dirigentes del Sporting para pagar una cifra que parecía una locura por un joven de 12 años. La negociación llegó a un buen puerto, influenciando mucho una deuda que tenía el Club Deportivo Nacional y que con dicha transferencia la saldarían. Cristiano empacó sus cosas, se despidió de sus padres, hermanos y se fue a la isla que lo había visto nacer e inició una nueva aventura, en donde le asignarían junto al resto de sus compañeros, psicólogos, tutores personalizados que le orientaban en sus estudios y médicos que observaban su crecimiento físico. Era todo lo que necesitaba para llegar a la cima. Sin embargo, este fue uno de los momentos más difíciles para el portugués. Él aún era muy joven y se alejaba de su familia por ir tras un sueño. En entrevistas recientes ha manifestado que quizás no era el momento adecuado. ¿Se imaginan que su hijo, aun siendo un niño, se fuera de su casa? A los 17 años le llegaría una oportunidad que tanto había buscado, sus primeros minutos con el primer equipo. Y llegaría en el mejor torneo de clubes, por supuesto que no hablamos de otra que de la UEFA Champions League, un 14 de agosto del 2002 contra el Inter de Milán. Después de esto solo le faltaba debutar en Liga, y eso llegó el 30 de agosto. Partido que perdería su club frente al Sporting Club de Braga. En su segundo partido de liga se hizo ver el comandante marcando 2 goles en la goleada 3-0 frente al club moreirense.
Para estos momentos Cristiano se hizo vital para el club, lo jugaba todo con los juveniles en el equipo filial y el primer equipo, siendo el primer jugador del Sporting en hacer algo parecido, y grandes equipos ya lo tenían en la mira, y estuvo a punto de llegar a Liverpool, pero Gerard Houllier, que se desempeñaba como gerente, se negó a pagar por él, alegando que aún era muy joven y le faltaba desarrollar aún más sus habilidades. Gran error. ¿Se imaginan qué hubiera ocurrido de llegar a Liverpool? Cada acción tiene una reacción. 2005 fue un año muy duro para Cristiano. El 7 de septiembre, cuando él estaba concentrado con su selección, recibió una noticia muy dolorosa. Su padre había fallecido por una crisis renal a causa del alcohol. Se reunió con su seleccionador para decirle que quería jugar el siguiente partido, que era contra Rusia, para la clasificación del Mundial del 2006. Posteriormente, Alex Ferguson, su entrenador en el Manchester United, le permitió volar a Funchal a acudir al entierro. Cristiano quería mucho a ese padre que cada partido que disputaba con Andoriña a los 7 años estaba ahí parado con su traje de trabajo, apoyándolo y celebrando cada anotación de su hijo, pero es innegable que no pudo tener una gran relación con él. No se puede cambiar a los padres, pero sí se puede aprender de ellos y no cometer los mismos errores en el futuro. Después de una legendaria carrera con el Manchester United, el Real Madrid lo ficharía por 80 millones de euros. Se volvió el fichaje más caro de la historia en 2009, y lo que siguió simplemente fue espectacular. El Cristiano de los récords, los goles, los balones de oro, las ligas, las Champions, Copas del Rey, todo lo gana Cristiano. Se volvió el máximo goleador de la historia merengue y escribió su nombre con letras de oro, no solo de la institución, sino del fútbol mundial. No voy a hablar de su biografía completa como tal, pero para comenzar, para tener más claro de quién voy a hablar, vamos a mencionar sus títulos o lo que ha logrado en el mundo del fútbol. Primero que todo, escogido 5 veces, o sea, en 5 años diferentes, como el mejor jugador del mundo. 5 balones de oro. Mejor jugador 4 veces de la Copa Europa. 4 botas de oro. 4 veces ganador de la Premier League. Máximo goleador en la Champions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Mejor jugador de la Champions League. Premio de Best 2 veces. Mejor jugador del mundo, otros 2 premios de mejor jugador del mundo por otra compañía. Mejor jugador de los clubes. En el 2021 el último premio que le dieron fue el mejor jugador de la historia, o no, mejor dicho, el mejor goleador de la historia, el último premio que él recibió. Y bueno, en lo que yo quiero enfocarme y en lo que quiero hablar en realidad de la mentalidad que tenía este personaje. ¿Cómo hace un jugador para mantenerse aproximadamente 15 años consecutivos siendo, digamos, estando en el top de los 3 mejores jugadores del mundo, de los 5 mejores jugadores del mundo? Entonces, yo para hablar un poquito de lo que es él y su manera, o su mentalidad, o su forma de pensar, estuve como que estudiando y viendo algunas entrevistas y anoté algunas de sus palabras y de su manera de pensar. Y una de las primeras cosas que me sorprendió y que me resaltó y que me impactó de él fue que él siempre dice una y otra vez que es el mejor. Y yo le puse como hasta a este primer punto que quise tratar, le puse mentalidad de campeón. O sea, al estar yo viendo videos de él, al estar viendo cosas de él, de verdad que me sorprendí porque, o sea, parece mentira su vida y el estilo de vida que él vivió. Cuando él tenía 15 años fue diagnosticado de una enfermedad del corazón por la cual fue operado y salió bien de esto. Su papá participó en la guerra y cuando él tenía 20 años su papá murió. O sea, su papá no lo vio ni la primera vez cuando él fue el mejor jugador del mundo. O sea, no vivió una vida fácil, no viene de una parte donde no, lo agarraron desde pequeño, lo entrenaron desde pequeño, fue millonario, no. Yo creo que todo el éxito que él tuvo se determina por la mentalidad que él tuvo desde que era muy pequeño. Y muchos, o sea, él dice estas palabras, o sea, no como tal yo soy el mejor, pero me gusta pensar que la gente dice que yo soy el mejor. Me gusta creer que la gente crea que yo soy el favorito. Y cuando entré en cancha me gusta actuar como el mejor.
Y quizás su fe es diferente a la de nosotros, porque su fe es enfocada en lo que Él puede hacer, no es lo que Dios puede hacer con Él, pero si lo vemos desde un punto de vista humano, es increíble lo que Él logró hacer humanamente, creyendo en sí mismo. Y yo me quería enfocar aquí un poquito en lo importante que fue su mentalidad y su forma de pensar, pues, en este momento. Entonces, para empezar, yo quise poner como ejemplo el pueblo de Israel. Y cuando no voy a echar la historia completa como tal, porque yo creo que ya todos sabemos el momento en que el pueblo de Israel fue sacado del desierto, pasó por el desierto fue sacado de Egipto para pasar por el desierto para llegar a Canaán. Entonces, en la parte que me quería enfocar aquí era la importancia y lo que influye en la mentalidad, como por ejemplo en Moisés, que Dios vino, y para los que conocemos un poquito esta historia, Dios hizo que Moisés fuera criado por egipcios, porque el pueblo de Israel por mucho tiempo estuvo aprisionado, fue esclavo de Egipto. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué Dios hizo que Moisés fuera criado por Egipto? ¿Por qué hizo Dios que Moisés no formara parte quizás de la esclavitud de la que formaba Israel? Porque como Israel duró demasiados años aprisionado por el pueblo de Egipto, tenía mentalidad de esclavo. Entonces, por eso, o sea, es tan importante la mentalidad es tan importante la mentalidad de nosotros para Dios, que Dios hizo que Moisés fuera criado por Egipto, no me importa, o sea, no importa las costumbres de los egipcios, quizás los egipcios eran más paganos, eran menos dedicados para Dios, pero no tenían la mentalidad de esclavo que iban a tener el pueblo de Israel por ser criados en esclavitud, pues, como lo fue en ese entonces el pueblo de Israel. Para Dios fue fácil sacar al pueblo de Israel a través de sus milagros, pero lo que más le costó fue a Dios cambiar la mentalidad del pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Incluso esa generación murió y nada más 2 hombres tuvieron una mentalidad diferente, que fue Josué y Caleb. Y aquí, quiero hacer un pequeño dato psicológico. Un doctor, un psicólogo, una vez puso este ejemplo. Si nosotros por un instante pensamos en una comida que sea muy sabrosa, algo que sea muy rico, que sepa muy delicioso, por ejemplo una pizza jugosa, con bastante queso, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero si siquiera empezar a comer, si siquiera probar la pizza, de cierta forma se nos hace agua a la boca, sin siquiera comer la pizza. Entonces es tan influyente la mentalidad que tenemos nosotros sobre las cosas que queremos hacer y sobre las cosas que queremos ganar o de lo que queremos lograr, que incluso con solo pensar nos cambia nuestra actitud hacia lo que nosotros vayamos a hacer, como en el caso de Cristiano Ronaldo, que él decidió ser el mejor del mundo, y desde chiquito él lloraba desde que tenía las primeras veces que jugó, él lloraba si no le daban algún pase. Él siempre, incluso varias veces lo entrevistaban sus mismos compañeros, y eso era lo que decían de él, que él siempre quiso ser el mejor y entraba a la cancha con una actitud de ser el mejor, lo que lo llevaba a confiar en sí mismo y a dar lo mejor de sí en cada partido. Entonces me voy a ir aquí al punto número 2, que fueron otras palabras que dijo él en una entrevista. Y él dice así: hay que renunciar a otras cosas, hay muchas tentaciones, es muy difícil, y más en la cultura en la que vivimos. España es una sociedad muy abierta. Entonces yo lo que quería recalcar de esto es que, por supuesto, Cristiano Ronaldo dice estas palabras porque él vive en España. Entonces en España, o sea, como lo acaba de decir aquí, yo no quería enfocarme en todas las tentaciones que puede haber en esa ciudad, pero digamos que ellos tenían mucho poder adquisitivo. Es una persona con demasiado poder adquisitivo y puede hacer lo que quiera, tiene demasiado dinero. Y sí, o sea, él, quizás como muchos otros jugadores, por lo menos mayormente los jugadores latinos, que cuando llegan a estar en los top de los mejores jugadores, empiezan a beber, empiezan a incursionar en fiestas, empiezan a vivir una vida desordenada, y eso los hace quizás
llegan a ser mejores jugadores una vez, pero no mantienen su racha de mejores jugadores como lo ha hecho este jugador durante 15 años. Un ejemplo de eso tenemos a Neymar, tenemos a Ronaldinho, que llegaron a hablarse de ellos como jugadores muy grandes, pero no mantuvieron ese puesto, no mantuvieron ese lugar como lo ha mantenido él durante tanto tiempo. Y yo creo que yo puse esta palabra, lo puse mantener tu mentalidad mantener tu mentalidad de campeón, porque y aquí me voy a lo que son las dietas de él. Dicen que él todos los días puede llega a comer 6 veces al día, una merienda, 2 desayunos, 2 almuerzos y 2 cenas, y sus comidas, todas sus comidas son pesadas y son escogidas. O sea, a él le escogen por lo menos en la mañana pescado y todo balanceado con respecto a la cantidad de nutrientes que va a gastar. Entonces, o sea, no, para llevarlo a otro ámbito, o sea, no nada más el ámbito de quizás beber, de quizás, imagínense por un momento que nosotros tuviéramos el dinero que quisiéramos y todos los días ustedes pudieran, no, me voy a comer una hamburguesa donde el Gulli, no, voy a comer en los mejores restaurantes del mundo, no, o sea, él podría vivir una vida muy diferente a la vida que él vive, pero él decide no vivir esa vida y decide vivir una vida muy diferente por su mentalidad. Porque, o sea, yo quise titular mantener tu mentalidad, porque quizás él se levanta todos los días con el pie derecho de la cama, a hacer una dieta forzosa, a dejar de comer dulce, a dejar de beber Coca-Cola, porque se levanta todos los días pensando que él va a ser el mejor, pensando que como lo dice él a cada instante, que él va a durar hasta los 41 años en un buen nivel, en una buena jerarquía, pensando en su propósito. Y si por un momento nosotros pusiéramos esto, pero en un ámbito cristiano, la mentalidad de él quizás está errada, porque él dice, sí, yo voy a llegar a ser grande, yo voy a llegar a ser el mejor por su esfuerzo. Pero si nosotros tuviéramos, y lo hago porque yo soy el mejor, y el mejor no puede tener ese tipo de alimentación, tiene que tener una alimentación diferente. Pero si nosotros llegáramos y pensáramos por un instante, vertical, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo del reino, un hijo de Dios no puede contaminarse así con el mundo, un hijo de Dios tiene un propósito que cumplir, y ese propósito que tiene un hijo de Dios que cumplir me hace apartarme de esas cosas que quizás me dañan, esas cosas que quizás me apartan de mi propósito, y como lo decía Pablo en Romanos, esos pecados que me degradan, que me degradan como hijo de Dios, que me degradan como persona y como la identidad que yo tengo en el Señor Jesucristo. Paso aquí al siguiente punto, o a otra frase que usaba Cristiano Ronaldo. Y esta otra frase era, o sea, no es una frase como tal, sino voy a parafrasear un poquito de lo que él dijo. A él le preguntaron, ay, ¿por qué tú no decides disfrutar? Y él dijo, vamos, no es tan difícil, o sea, ser yo, no es tan difícil ser una persona exitosa, no es tan difícil disfrutar de sus partidos, no es tan difícil vivir el estilo de vida que vivo yo. Y, ¿hasta qué edad voy a jugar yo? Yo voy a jugar hasta los 40 años, y después voy a pasar otros 40 años que quizás voy a poder comer lo que yo quiera, que quizás yo voy a disfrutar de lo que yo quiera. Y si a esto lo llevamos a una mentalidad en Cristo, o sea, vamos, no es tan difícil ser cristiano, no es tan difícil estar delante de la presencia de Dios, no es tan difícil servir a Cristo. ¿Y cuánto tiempo vamos a estar? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra? Viviendo vidas naturales, quizás 80 años, con la alimentación que tenemos hoy en día, que bebemos refrescos y comemos mal todos los días, quizás, no sé, o sea, 40 años, 50 años, y si no pasamos por ninguna enfermedad ni nada así. Y, o sea, no es tan difícil ser cristiano, no es tan difícil durar 80 años y después pasar una eternidad, que es mucho más larga que algo tan chiquito como 80 años. No es tan difícil restringirse, no es tan difícil, incluso nos gozamos en ser cristianos. Amén.
para finalizar, y una de las cosas que más me gustó es que le hacen 10 preguntas. Le hacen 10 preguntas. Tenemos 10 preguntas, pero tiene que responder estas preguntas lo más rápido posible. Tiene que responder estas preguntas sin pensar. Y una de las preguntas, y que fue la que más me impactó, es que ahí le pregunta, se dice que tú eres un jugador muy completo, incluso el más completo del mundo. Puedes patear con los 2 pies, puedes encarar a los demás jugadores, hacer todo tipo de goles de cabeza, puedes hacer de todo, pero dinos tú, ¿cuál es tu mejor cualidad? ¿Cuál es tu mejor? ¿Qué es lo que mejor hace? Y él sin pensarlo, ni siquiera lo dudó, él dijo, mi mejor cualidad es mi mentalidad. O sea, en ningún momento pensó en todo lo que él podía hacer dentro de la cancha, sino que pensó en su mentalidad. O sea, y lo que quería recalcar de aquí es lo importante que es la mentalidad para nosotros como jugadores. Y si Cristiano Ronaldo llegó a llegar tan lejos, teniendo una mentalidad que simplemente él cree en sí mismo, ¿cuánto más lejos nos podemos llegar nosotros, que tenemos a alguien en quien confiar? En que no vamos a decir, no, yo lo voy a hacer porque yo soy el mejor. No, nosotros no vamos a pensar así. Nosotros lo vamos a hacer, yo lo puedo hacer porque yo tengo al Señor de Reyes, al Rey de Reyes y Señor de Señores de mi lado. Yo lo puedo hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo voy a hacer porque Dios está conmigo. Yo lo voy a hacer porque la Biblia dice, esfuérzate y dice valiente, no temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Y un último dato que voy a dar como para cerrar. En una entrevista, yo creo que esto es muy reciente, todo el mundo conoce de esto. Él está así sentado y lo están entrevistando, y por publicidad él le ponen dos botellas de refresco aquí, 2 Coca-Cola, y de este lado le ponen una botella de agua. Entonces él viene y agarra la botella de refresco y la echa para allá. Creo que dijo, Coca-Cola no. Y agarró la botella de agua y dijo, agua. Y este suceso, o sea, ni siquiera no dijo nada de otro mundo, pero este suceso hizo que la empresa Coca-Cola bajara un 1,6% de su venta. O sea, quizás lo escuchemos como un poquito, 1,6%, pero la empresa Coca-Cola dejó de valer 4.000 millones de euros, creo, de dólares, no estoy seguro, menos de lo que valía antes. Por el simple hecho, o sea, lo que a mí me sorprende es la magnitud de influencia que tiene este personaje sobre todas las personas. Ahora imaginémonos nosotros que como cristianos que somos, y con la ayuda del Señor pudiéramos llegar tan lejos como él, a tener por lo menos cada uno de nosotros un 1% de influencia. Yo creo que como cristianos, o sea, como pueblo de Cristo somos más de 100 personas. Por lo menos todos nosotros tuviéramos un 1%, pudiéramos hacer un cambio completo y un giro al mundo si tuviéramos la mentalidad de este hombre, si tuviéramos la mentalidad que él tiene. Incluso pudiéramos hacer más que él, porque la mentalidad de nosotros va a ir enfocada a lo que de verdad sí, a alguien que de verdad sí nos va a ayudar, alguien que es más poderoso que cualquier hombre, que cualquier cosa que pueda hacer un hombre. Y bueno, con esto finalizo mi predicación. Amén. Ya saben por qué era Cristiano Ronaldo. Y todo el mundo me decía, pero ¿por qué ese título? Como decía Saúl, un hombre que tiene muchos logros a nivel natural, aquí terrenal, pero lo que nosotros hacemos tiene repercusión en el reino de los cielos y que somos hijos de Dios. Primero, la perdición que hay, y segundo, que ya no vale la pena, eres venezolano, ya no vale la pena, no estudies, no te prepares, no hagas una carrera, ¿para qué? No trabajes, ¿para qué? Y entonces, como tengo primos que están comenzando una carrera o en la edad de entrar a la universidad, ya no quieren hacer nada porque esto se ha corrido la voz de esto ha sido influencia sobre los jóvenes. Pero somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, somos linaje escogido por el Señor, real sacerdocio, nación santa. Somos importantes para el Señor, y que todo lo que nosotros hagamos no
no va a ser vacío. El Señor va a dar recompensa en su tiempo a la preparación y a la etapa que usted debió tomar. Yo siempre le digo a los muchachos, cuando se iban a ir del país muy jovencitos, yo les decía, pero quemen sus etapas, prepárense, hagan su carrera y después, bueno, deciden si se van o se quedan, y eso es su decisión. Pero es importante de que sepamos de que el Señor, como decía Saúl, tiene un propósito para cada uno de nosotros y hay que cobrar ánimo y seguir esforzándonos, seguir estudiando, preparándonos, trabajando, porque a su tiempo todo lo que sembramos, el Señor nos va a dar su cosecha, lo vamos a cosechar. Amén.